Es apasionante poder ver en el mundo de la formación cómo en los comentarios se refleja que muchos de vosotros y de vosotras habéis empezado desde cero y me escribís indicándome cómo estáis aprendiendo, perdiendo el miedo a utilizar la informática y lo agradecidos y agradecidas que estáis por poder seguir estos cursos y por poder perder ese miedo que tenéis a la tecnología. Pero realmente, si a día de hoy todos los que habéis seguido esos cursos o esas clases os tuviera que coger y poner en la calle, ¿creéis que podríais seguir o podríais utilizar todo lo aprendido hasta ahora en el día a día? ¿O creéis que tendríais algún tipo de problema o os sentiríais incómodos a la hora de utilizar vuestro teléfono móvil para poder desenvolveros con esa tecnología y con las cosas que habéis aprendido? ¿Pensáis que si os ponéis ahora mismo en un puesto de trabajo delante de un ordenador desconocido que no es el vuestro, os sentiríais cómodos? Pues bien, el propósito de esta clase y las que vienen a continuación es que os voy a poner en una situación real. Va a ser con un pequeño recopilatorio, examen, como queráis llamarlo, en el cual, de una forma, por supuesto, divertida, amena y sobre todo práctica, vamos a poder ver un concepto global, un caso real y un caso que seguro que os va a ser muy útil sobre todo lo que podéis hacer y todo lo que hemos visto aplicado en el día a día. Y lo vamos a hacer con algo divertido, lo vamos a hacer con algo que sé que os va a gustar. Y es que, ¿a quién no le gusta viajar? Pero claro, viajar está muy bien, pero viajar implica muchas cosas: organización, preparación, planificación, y no todo el mundo dispone del tiempo y los conocimientos y la dedicación para poder planificar, organizar y hacerlo todo de forma correcta. Por eso nos encontramos varios tipos, por así decirlo, de viajeros. Los llamados mochileros, que normalmente suele ser gente joven que se lía su petate, su mochila y se va a la aventura. Son jóvenes que a última hora pueden elegir lo que quieran, se montan donde sea, duermen donde sea, viajan como sea y no tienen problemas ni preocupaciones. Y es gente que se suele adaptar a las situaciones, se suele acoplar a cualquier sitio y no tienen ningún tipo de problema. Pero la mayoría de nosotros, y sobre todo si tenemos hijos o menores a nuestro cargo, nos gusta viajar de forma segura, nos gusta planificar un poco nuestro viaje y que nuestra experiencia sea algo inolvidable. Y es que todos, cuando volvemos de unas vacaciones, decimos qué bien lo hemos pasado, pero estoy seguro de que siempre surgen pequeños contratiempos, o cositas que creemos que podríamos haber hecho mejores, o cositas que creemos que no han sido exactamente lo que pensábamos. Para todo eso vamos a crear esta guía, esta serie de capítulos que podríamos titular El viaje casi perfecto, porque perfecto no hay nada. Para ello me voy a basar en un viaje que he hecho yo estas navidades y me voy a basar en lo que yo me he encontrado, lo que yo he planificado, las cosas que han ido bien, las cosas que no han ido bien y cómo mejorarlas, los contratiempos que me he encontrado y cómo he tenido que solucionarlos, los que he podido solucionar y los que a fecha de hoy sigo luchando por solucionar. Y todas las cosas que tenéis que tener en cuenta en base a mi experiencia. ¿Y qué vamos a necesitar para poder realizar esta experiencia tan satisfactoria? Pues realmente poco más que lo siguiente. Por un lado, vamos a necesitar nuestro teléfono móvil o celular, ya sea un iPhone o un Android. Yo voy a intentar en todos los casos las aplicaciones que usemos en cualquiera de los dispositivos, sean cuales sean, iPhone, Android, etc., sean siempre las mismas en uno u otro, para que así no haya ningún tipo de confusión. Vamos a necesitar también, por comodidad y por tener quizás una pantalla más grande, un ordenador portátil, un PC de sobremesa o una tablet, sea un iPad o una tablet Android, me da igual. Pero va a ser simplemente porque a la hora de trabajar con ella, la pantalla más grande nos va a resultar un poco más cómoda. Evidentemente, a la hora de viajar, a la hora de hacer nuestro viaje, lo que probablemente llevaremos sea nuestro smartphone, nuestro teléfono móvil. Aunque podamos llevar también nuestra tablet para luego,
en nuestro hotel o en el sitio donde nos quedemos a dormir, podamos planificar las cosas un poquito mejor. Otra de las cosas que vamos a necesitar, y no os asustéis, es una grabadora de voz, como esta, por ejemplo. Esta es una grabadora baratita que compré por Amazon. Ojo, si no tenéis ninguna, no hace falta que la compréis. Podéis usar la grabadora de voz que viene con vuestro teléfono móvil. En el caso, ya lo sabéis, de los teléfonos con Android, las llamadas de voz se pueden grabar. En el caso de los dispositivos con iOS, los teléfonos de Apple, las llamadas no se pueden grabar y es ahí, en este caso, donde podéis usar la grabadora de voz de otro teléfono móvil, una grabadora de voz como esta o la de cualquier otro dispositivo que tengáis, la tablet, el ordenador, etc. Pero el propósito es que podamos grabar nuestras llamadas o nuestras conversaciones. Y diréis, Nacho, ¿es eso legal? Pues sí, es legal grabar una conversación siempre y cuando participemos directamente en ella. Lo que no es legal es quizás difundirla, o sea, transmitirla o publicarla en internet o en cualquier otro medio, pero sí que podemos grabarla por nuestra seguridad. De la misma forma que cuando nos llaman a nosotros, nos indican siempre en la comunicación que nuestra llamada va a ser grabada. ¿Y tenemos que avisar a la otra persona de que vamos a grabar la conversación? No estamos obligados a comunicarlo, pero si queremos, podemos decirlo, que vamos a grabar nosotros también la conversación para que de esa forma luego no haya malos entendidos y también por nuestra seguridad o por nuestra confiabilidad. Pero, como os digo, no estamos obligados tampoco a informarlo, puesto que somos partícipes de la llamada. Por consiguiente, en ese aspecto no hay ningún inconveniente y podéis tener la completa tranquilidad de que podéis grabar vuestras llamadas siempre que participéis en ellas. Otro de los requisitos que vamos a necesitar es la nube. Recordad, ese espacio que tenemos en Internet donde podemos compartir información. Ya hicimos un vídeo hablando de los distintos tipos de nube que había. No vamos a necesitar tampoco demasiado espacio en la nube, salvo que queramos compartir imágenes o fotos entre dispositivos, que solo hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. Pero, en principio, que sepáis que los que tenéis cuentas de correo electrónico de Gmail podéis usar Google Drive, los que tenéis cuentas de Hotmail podéis usar Microsoft OneDrive y los que tengáis cuentas de Apple podéis usar iCloud o, en nuestro caso, la combinación de todas. Si no recordáis el uso de las nubes, os voy a dejar por aquí, por este lado o por este, no sé por dónde saldrá, una tarjetita que os va a llevar, y os lo pondré también abajo, que os va a llevar al vídeo en concreto donde hablamos de los distintos tipos de nubes, para que podáis refrescar un poquito la información. Y por último, y no menos importante, vamos a necesitar al menos 2 direcciones de correo electrónico. ¿Y por qué 2? Bien, por lo siguiente. Una de ellas va a ser nuestra cuenta de correo electrónico principal, la cuenta nuestra que usamos en nuestro día a día, nuestra cuenta importante donde recibimos las notificaciones, donde recibimos el correo importante, etc. Y la otra la vamos a usar un poco como cuenta de correo basura, donde vamos a aventurarnos a pedir información en distintos sitios y donde posiblemente luego recibamos mucho correo de spam, porque vamos a solicitar información en muchos sitios que realmente no nos interesan para comparar. Y como vamos a empezar a recibir mucha información y propaganda, vamos a usar esa segunda cuenta para recibir ahí toda la basura. Y de esa segunda cuenta, lo que realmente nos interese, lo seleccionaremos y entonces ya usaremos la cuenta principal para elegir el que realmente sea bueno para nosotros. De esa forma, evitaremos que nuestra dirección de correo electrónico buena circule por internet en las cuentas de spam, de publicidad, etc. ¿Vale? Va a ser una cuenta un poco trampa para evitar que la buena nuestra sea la que circule por internet recibiendo correo basura, propaganda o correo no deseado. Eso sería lo ideal. Y fijaos que poquitas cosas y la única inversión que podemos o si queremos podemos hacer es como mucho comprarnos una grabadora que por 20 o 30 euros podemos conseguir.
pero ya os digo, no es totalmente necesaria. Esos serían los primeros requisitos que vamos a necesitar para este curso. Así que el primer paso, si no lo tenéis, es crear vuestras 2 cuentas de correo y configurarlas en vuestro teléfono móvil, en vuestro ordenador de sobremesa, portátil y en vuestra tablet, de forma que tengamos en todos ellos configuradas las 2 cuentas de correo, la buena y la que usaremos para el spam. Y de la misma forma configuraremos la nube en cada uno de los dispositivos, si tenemos cuentas de Hotmail o de Gmail. Yo os recomiendo que al menos tengáis alguna cuenta de Gmail y os digo el por qué. Porque vamos a utilizar la aplicación de mapas de Google. Por lo tanto, lo ideal es que tengamos una cuenta de Gmail para poder usarla con Google Maps y que de esa forma podamos crear una serie de rutas que os comentaré un poco más adelante. Eso en cuanto al tema de dispositivos. En cuanto al tema de aplicaciones, si bien es cierto que hay muchísimas aplicaciones que nos van a permitir, a través de portales, páginas web, etc., gestionar de forma eficaz nuestros viajes, realmente solo los recomiendo si sois personas que viajáis con mucha frecuencia o vuestro trabajo se basa en viajar y organizar o planificar viajes donde hacéis entrevistas, fotografías, etc. ¿Por qué lo digo? Porque si no vais a perder muchísimo tiempo organizando presupuestos, cosas, etc. Yo realmente me bajé una plantilla para gestionar mi viaje, donde podía ver un poco, controlar qué lugares iba a ver, en qué fechas, todo y planificarlo todo perfectamente, incluso con los gastos, etc. Y luego al final me di cuenta de que no tenía tiempo para usarla, llegaba tan agotado por la noche que ni daba tiempo a hacer nada. La usé al principio para controlar un poquito los gastos y los costes de lo que quería hacer, ¿vale? A modo de presupuesto, pero luego dejé de usarla. O sea, me sirvió al principio para planificar parte del viaje y controlar un poquito qué quería gastarme en cada cosa, pero luego realmente una vez allí lo que hice fue prácticamente con mi calendario y con mi blog de notas o con una pequeña aplicación de texto lo gestioné todo. Así que realmente como software muy exclusivo o muy dedicado, lo único que vamos a necesitar son prácticamente la aplicación de los mapas de Google y alguna que otra más que os iré diciendo que os descarguéis a medida que las vayamos necesitando. Así que no os preocupéis por eso. Y bien, ¿cuál va a ser la estructura que sigamos dentro de esta serie de capítulos? Pues lo primero que vamos a hacer es una serie de pasos previos. En esta serie de pasos previos, lo primero y fundamental va a ser decidir dónde vamos a ir y cuándo queremos ir. Sabéis que, según el destino que elijamos, sea Nueva York, como fue en mi caso, sea Japón, París, Londres, Cancún, etc., cada lugar puede ser mágico y totalmente diferente dependiendo de la fecha que nosotros escojamos. Por lo tanto, lo ideal es que pensemos cuándo nos merece más la pena ir a ese lugar o cuándo podemos realmente viajar a ese lugar. Os lo digo por lo siguiente. Yo cuando viajé a Nueva York fui en Navidades. Navidades en Nueva York es espectacular, pero hay que tener en consideración que hay muy pocas horas de luz de día y la mayor parte del viaje o la mayor parte del recorrido y de las atracciones y del turismo que hagáis allí va a ser en horas de noche. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No voy a poder pasear de día, no voy a poder disfrutar de playas de día, no voy a poder disfrutar de grandes paseos o de horas de luz, pero sí voy a poder disfrutar de la ciudad de noche, con todas sus luces y todo el encanto de la Navidad de Nueva York. Por eso os digo que es muy importante tanto elegir el lugar como la estación del año o la fecha en la que queremos viajar. Mi tercer consejo, como primeros pasos, sería acudir a una agencia de viajes. Y diré, bueno Nacho, entonces, ¿qué sentido tiene este vídeo? Pues os digo el porqué. Acudir a una agencia de viajes nos va a dar una primera idea de el coste del viaje, qué sitios podemos ver, qué lugares son más recomendables, qué hoteles pueden ser un poco mejores y nos va a dar una perspectiva más cerrada o más global
de lo que la agencia nos recomienda. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que las agencias normalmente van a lo seguro, van a donde van todos los turistas. Todos los viajes, todas las excursiones y todo lo que nos plantee una agencia de viajes va a ser algo que van a hacer todos los turistas. O sea, va a estar siempre más masificado, pero nos va a dar una idea de cuáles son los sitios a donde va todo el mundo y va a ser un buen punto de partida para luego nosotros poder diseñar a medida nuestro viaje. Por lo tanto, ahí es donde nosotros haremos nuestra primera grabación, bien, con nuestra grabadora. No hace falta que la pongamos encima de la mesa, la podemos tener cerquita en un bolsillo, pero que recoja el sonido, o bien con nuestro teléfono móvil, boca abajo, como sea, en la mesa, o si nos lo dan por escrito, mejor que mejor, porque así tendríamos el presupuesto con todo detallado. Porque siempre se nos puede luego olvidar cualquier cosa, cualquier detalle, y es mejor tener la conversación para luego repasarla tranquilamente en casa. Ese presupuesto nos lo vamos a llevar a casa por escrito o grabado, para tener siempre una idea de todo lo que podemos ver en ese sitio y en esa fecha en concreto. Y ese va a ser nuestro punto de partida de nuestro viaje, nuestro esquema principal. Lo segundo que tenemos que ver y tener muy claro es nuestro presupuesto real para el viaje. Recordad, siempre nos vamos a salir luego de ese presupuesto, por lo tanto tenemos que tener la mente muy fría y centrarnos lo más posible en ese presupuesto. Es fácil caer en la tentación y empezar a añadir cosas y que al final se nos dispare el presupuesto. Por lo tanto, intentad siempre hacer un presupuesto lo más cerrado posible. Para eso, ir separando el dinero o bien en otra cuenta o bien en otro sitio para no saliros de ese presupuesto. Y el número de personas que van a viajar y sobre todo si van niños o no van niños. Eso va a ser también muy importante, porque hay lugares, y tenéis que tenerlo en cuenta, hay lugares, sobre todo restaurantes, locales, rooftops o áticos o digamos que terrazas en muchos sitios, terrazas espectaculares con unas vistas maravillosas donde poder tomarte una copa, pero que no permiten la entrada de niños que no tengan una cierta edad. Yo, por ejemplo, en Nueva York no podía entrar en muchas de las terrazas porque mi hija no era mayor de 21 años. Entonces, eso tenedlo en cuenta. Otra cosa que tenéis que hacer a priori y con antelación es comprobar vuestra documentación, que el pasaporte esté al corriente, o sea, que esté renovado y que tenga al menos 3 hojas libres, ¿vale? Sabéis que el pasaporte os lo van a sellar cuando estéis allí, así que por lo menos tenga 3 hojas libres. Si no, siempre consultadlo en vuestra oficina de la policía a ver si está todo correcto para poder viajar. Y mirad también en la página, de todas formas eso os lo van a decir también en la agencia de viajes, si necesitáis algún tipo de visado especial o documento especial para poder entrar. Por ejemplo, en mi caso, yo para entrar en Estados Unidos, al ser ciudadano europeo de España, el único requisito que me pedían era un documento llamado ESTA. Con ese documento, para mí y otro para mi hija, simplemente podía acceder con eso a Estados Unidos. Pero ojo, siempre y cuando anteriormente no hubiese realizado ningún viaje a Cuba, porque entonces la cosa cambiaba. Por eso os digo que tenéis que estar muy atentos e informaros bien de los requisitos legales si queréis entrar al país. Todo esto lo iremos desgranando poco a poco en los siguientes vídeos, no os preocupéis. Importantísimo, hay países en los cuales para viajar os van a requerir que os pongáis ciertos tipos de vacunas. Y esas vacunas hay que ponérselas con antelación. Por lo tanto, hay que consultar en la página web del destino o en la página web del Ministerio de Sanidad si requerís algún tipo de vacunación para poder viajar a esos lugares. Y sobre todo, tened en cuenta eso, que esas vacunas puede ser que os las tengáis que poner con meses de antelación. Por lo tanto, es importante mirarlo y en tal caso preverlo para pedir una cita con vuestro médico y solicitar esas vacunas. Por otro lado, también es muy importante comprobar si el país al que vais a ir es un país calificado como un país con cierto riesgo potencial. Por ejemplo, que se encuentre en una situación de riesgo por posibles guerras, por posibles desastres naturales o por cualquier situación geopolítica que pueda hacerlo
susceptible de inestabilidad o de peligro, porque en tal caso podría no ser recomendable viajar a él. Y tened en cuenta, y mucho ojo con esto, porque aún así muchas agencias de viaje os pueden decir, no, no pasa nada, podéis viajar, etcétera, pero luego va a ser bajo vuestro propio riesgo. El siguiente punto que es importantísimo y que mucha gente descuida o no tiene en consideración es el seguro de viaje. Y es que, a los que sois ciudadanos españoles, sabéis que dentro de lo que es vuestra tarjeta sanitaria podéis solicitar también la tarjeta sanitaria europea, que os da cobertura en los países de la Unión Europea. Solo tenéis que solicitarla directamente, se puede hacer online. Os puedo explicar también cómo hacerlo. Pero, si vais a viajar a algún país que no sea de la Comunidad Europea y tenéis algún tipo de problema de salud, los costes puede ser que se vean reflejados directamente en vuestro bolsillo y que no tenéis una cobertura. Y pensaréis, bueno, si pasa algo, mi país me traerá. Pues puede ser que no, que lo tengáis que pagar directamente de vuestro propio bolsillo. Así que es muy aconsejable siempre, antes de viajar, contratar un seguro o una póliza de seguro privada para el viaje. No suelen ser caras, pero eso sí, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que no os cuentan en la mayoría de las páginas web y que yo os voy a contar aquí. Los que seáis papás o mamás divorciados y tengáis hijos menores en custodia compartida, también sería bueno que tengáis en cuenta un pequeño requisito legal, y es un documento que se hace en la policía en el cual la otra parte, el padre o la madre, da el consentimiento para que el menor pueda viajar con vosotros, con vosotras, si vais a salir del país. No es obligatorio, según dice la policía, pero sí es muy recomendable, porque una vez que lleguéis al control de seguridad del otro país o al control policial del otro país y os pregunten que si la persona que viaja con vosotros es vuestro hijo o vuestra hija y por qué viaja sin la madre o sin la otra parte, si tenéis que explicarle que estáis divorciados, que si la custodia, que si esto, si lo otro, lo mejor es, por seguridad, llevar un papel firmado por la policía que tiene el consentimiento de la madre para viajar y evitáis cualquier tipo de problema. Este documento es totalmente gratuito, se hace en el momento en la policía y lo único que tenéis que hacer es acudir con la otra parte, con vuestra expareja, y se hace en un momentito. Simplemente lo rellenan allí, dan su consentimiento para el viaje, enseñáis el boleto o el billete de viaje y dónde os vais a quedar, el billete de ida y vuelta, os lo sellan y nada más. De esa forma, ya os digo, aquí en España a lo mejor no os ponen ninguna pega y os dicen que bueno, que sí, con el convenio de divorcio estaba registrado, sí, pero tú no vas a viajar con el convenio de divorcio. Y si llegáis a Estados Unidos o llegáis a un país donde no hablan nada de español, explicaros va a resultar muy complejo. Entonces es mejor sacar el documento oficial de la policía con su sello y decir, mire usted, aquí está el documento con el consentimiento materno. Y ahorráis problemas. Otro de los puntos importantes es, ¿qué pasa cuando llego a ese país? ¿Qué pasa con Internet? Este es un tema muy importante y es un tema que tenéis que tener en cuenta cuando viajéis. Ya os diré que según cada compañía de telefonía que tengáis, puede ser que os incluya o no el roaming. ¿Y qué es el roaming? El roaming es el servicio que os da vuestra compañía de teléfonos, incluido o no, cuando salís de vuestro país de residencia. Si yo estoy en España y me voy fuera de España, todas las llamadas de mi teléfono que yo haga y todo el consumo de datos de Internet que yo haga ya no van a circular por la red nacional de mi país, sino a través de las antenas de telefonía y de las redes de datos de otros países. Pues eso es lo que se conoce como roaming. Al no circular por las redes de mi país, va a tener un coste extra, que suele ser caro. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es consultar con vuestra compañía telefónica si la tarifa que estáis pagando ahora está incluido ese servicio de roaming al país al que vais, ¿vale? Al destino. Si está incluido, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero si no está incluido, entonces la solución sería optar por una tarjeta de telefonía del país destino
al que os vais a ir. Y eso os lo voy a indicar en el apartado en el que hablemos de Internet en ese país, para deciros cuál puede ser mejor, cuál puede ser peor, cuál os conviene o cuál no os conviene. Pero os quiero adelantar una cosa con respecto al roaming que tampoco os comenta nadie. Y es que el roaming es un servicio que se establece, por así decirlo, en tierra, es decir, en suelo. Cuando vas en el avión y vas volando por encima del mar, imaginaos que vais atravesando el océano Atlántico o vais sobre el mar, es lo que se conoce como roaming marítimo. Y eso no te lo cubre tu compañía. Quiere decir que si durante ese periodo tú tienes el roaming cubierto por tu compañía, sea la que sea, Vodafone, Movistar, etc., te van a cubrir el vuelo en el aire siempre y cuando sea volar sobre suelo, pero no volar sobre el mar. Y entiendo que es porque el mar son aguas internacionales y no son propiedad de nadie. Y por consiguiente, si estás volando por el océano y te tiras 6 o 7 horas navegando por internet o viendo YouTube o viendo vídeos, todo ese tráfico de datos que estés consumiendo durante ese tiempo te lo van a cobrar sí o sí. Así que recuerda, volando sobre el océano o te conectas a la Wi-Fi del avión, si es que lo tiene, o pones modo avión en tu teléfono y te llevas algo que hayas descargado directamente desde casa, una película o ves una película de avión, pero no navegues por internet con tus datos porque si no te van a clavar una buena cantidad de dinero. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿Me llevo dinero a mi destino? ¿No me llevo dinero a mi destino? Eso va a depender fundamentalmente de varios factores. Hay países donde prácticamente ya la moneda física ni se usa. Yo a Estados Unidos no me llevé ni $1. Usé solo tarjetas. Pero es cierto que hay otros países donde sí se ve necesario llevar algo de efectivo o donde tú puedes a lo mejor sacar dinero. Aquí dedicaremos un espacio un poco más amplio porque os quiero explicar las diferencias que hay entre distintos tipos de tarjetas, cómo podéis solicitarlas vía online con vuestro ordenador o vuestra tablet, cómo funciona el tema de las comisiones cuando sacáis del banco o cuando pagáis por tarjeta y qué os puede convenir más y qué os puede salir más rentable. ¿Vale? Entonces, eso es un capítulo un poquito más para extenderlo. Estos serían los pasos iniciales a tener en cuenta. Posteriormente entraremos en lo que es ya el comienzo del viaje. Bueno, vemos los preparativos iniciales, cuando preparamos todas las rutas, cuando preparamos qué es lo que ver, todo eso. O sea, nos quedan una serie de capítulos muy apasionantes en los cuales vamos a ir utilizando toda nuestra tecnología, todo nuestro ecosistema y todo lo que hemos aprendido para organizar y preparar de forma divertida, amena y sin estrés, que es lo más importante, nuestro viaje perfecto para que cuando lleguemos podamos disfrutar al máximo y tener la mejor experiencia. Y para que cuando volvamos, si tenemos algún tipo de contratiempo, siempre podamos resolverlo de la mejor manera, sin frustrarnos y sin decir, madre mía, ¿por qué no hice esto con antelación? Sino que tengamos todas las herramientas para poder responder de una manera rápida y segura. Así que, si encuentras que este vídeo te parece interesante y crees que esta serie de vídeos van a ser apasionantes, buenos y que te pueden interesar, te recomiendo que me lo dejes en los comentarios, que me des un like y que, si no estás suscrito, te suscribas. Porque vienen vídeos muy apasionantes y regalos muy apasionantes que solo van a estar disponibles para aquellos que estén suscritos al canal. Y hay muchísima gente que no está suscrita todavía. Así que, si no estás suscrito, aprovecha si quieres poder ganar premios que vamos a dar en el canal. Suscríbete, aprovecha ahora que todavía puedes, dale al botoncito que no te cuesta nada y ya sabes, regálame un like, ponme algún comentario indicando qué te parece este nuevo proyecto que vamos a hacer para poner en práctica en la vida real todos los conocimientos que tenemos, porque la idea es que hagamos muchos vídeos de este tipo, poniendo la tecnología en usos prácticos del día a día. Que no sea todo ponerse delante del ordenador, aprender cosas que luego no sabemos si vamos a usar o no, sino que sean cosas prácticas y concretas
que le veamos utilidad y que luego podamos dejar asombrados a todos aquellos que nos pregunten, oye, ¿y cómo has hecho eso? ¿Cómo sabes tanto tú de Internet? Esa va a ser nuestra misión. ¿Qué os parece? Os leo en los comentarios. Como siempre, os agradezco enormemente el tiempo que me habéis dedicado. Gracias de todo corazón y nos vemos, como no, en el próximo vídeo, dentro de muy poquito tiempo.